Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre Perú hoy nos acompaña Anaí Durán Guevara. Ella es la directora de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en Perú, y es coordinadora internacional del proyecto político Nuevo Perú. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de conversar hoy. Anaí, hemos visto cómo en una escasa semana se suceden 3 presidentes en Perú, como miles de, sobre todo jóvenes, a los que nadie veía con un gran potencial transformador, han tomado esas calles, 2 muchachos fueron asesinados. ¿Cómo explicarías tú la actual crisis peruana? Sí, han sido unas semanas muy intensas, ¿no? Políticamente en un tiempo muy condensado. Yo creo que hay una explicación en doble registro, uno un poquito más estructural y uno un poco más coyuntural. El más estructural tiene que ver con el régimen que se impuso aquí en 92, ¿no? Con el autogolpe de Alberto Fujimori, que significó un cambio constitucional por un lado, por otro lado la imposición de un modelo económico, como es el modelo neoliberal, y por otro lado también una forma de organización de la política bastante precaria en términos de institucionalidad, partidos, actores, etcétera, ¿no? Eso se configuró en el 92, sobrevivió la transición que tuvimos en el 2000, Fujimori se fue, pero todo el andamiaje legal, institucional y económico se mantuvo intacto, y bueno, se fue descomponiendo lentamente hasta que el 2018, que es la explicación más coyuntural, estalló el escándalo Odebrecht, ¿no? En Perú el caso Lavajato remeció toda nuestra clase política, las delaciones premiadas que llegaron de Brasil involucraron a todos nuestros expresidentes, ¿no? Desde Fujimori, Toledo, Humala, García y PPK, todos involucrados en una trama de corrupción que utilizaba los poderes del Estado para entregar coimas, sobornos, favores, etcétera, ¿no? Entonces, esto llevó a la renuncia de Kuczynski, a que lo reemplace su vicepresidente Vizcarra y a generar, digamos, un escenario de inestabilidad política grande y sobre todo un malestar ciudadano muy fuerte frente a una clase política corrupta, por un lado, que se había dedicado a saquear el Estado, y por otro lado, enfrascada en pleitos internos, ¿no? La pandemia viene a agudizar esta sensación, porque aquí la pandemia nos ha tratado pésimo, somos el tercer país con mayor letalidad, y con una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. Quizá desde la hiperinflación de García no veíamos la crisis económica que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ya con ese malestar por la corrupción, con este escándalo de Brecht, ya con este efecto de la pandemia, lo que tenemos en estas semanas es a la clase política destituyendo un presidente sin consultar a la ciudadanía, poniendo otro presidente al que nadie eligió para ser presidente, y de espaldas a la gente que lo que estaba esperando más bien era un mínimo de garantías para pasar esta emergencia, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un efecto que gatilló la indignación y sobre todo de una generación que hemos visto con mucha esperanza que ha salido a movilizarse y a cuestionar desde la clase política concreta hasta cosas más estructurales como la constitución del Fujimorismo, ¿no? Esta explosión de descontento popular ha sido convocada, organizada por alguna fuerza política, es una expresión espontánea. ¿Cómo explicar la naturaleza de esa toma de calles? Mira, ya venía viendo marchas, movilizaciones de sectores más politizados, ¿no? De hecho, el 2018, cuando se cae PPK, la gente sale a la calle, también protesta, ¿no? Porque se destapó toda esta corrupción, ¿no? También para que se cierre el Congreso. El 2019, en octubre, se cerró el Congreso porque estaba tomado por mafias, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido movilizaciones ciudadanas, por un lado, pero claro, la diferencia ahora es que sí, esto es mucho más amplio, ¿no? Más potente también, como decía, en términos de agendas, ¿no? No solamente es una agenda institucional, democrática, de defensa de la institucionalidad, ¿no? Es mucho más abarcadora, ¿no? Y sí creo que hay un grado de espontaneidad, por un lado, pero también niveles organizativos más locales, territoriales, por ejemplo, en las universidades también han estado presentes, ¿no? Entonces, creo que no es simple espontaneísmo de las masas, sino también
niveles organizativos que ya estaban ahí latentes, ¿no? Y estamos hablando de una nueva generación que no está tocada por la corrupción, que no está tocada por la violencia, o cómo describir a estos jóvenes que toman las calles hoy. Sí, ahora, la marcha ha sido intergeneracional, pero sí creo que han destacado claramente los jóvenes, ¿no? Y es también lo que creo que se está quedando ahora porque la gente sigue medianamente movilizada, ¿no? No se han guardado en sus casas. Hay todavía un aire de continuar la movilización, continuar el debate, ¿no? De hecho, se están instalando cabildos constituyentes, ¿no? Espacios para discutir un poco más allá de la coyuntura. Y sí, los jóvenes son los que están protagonizando. Y como dices, claro, es una generación que viene quizás sin las cargas de mi generación que se enfrentó al fujimorismo, ¿no? Todavía muy impactada por el conflicto armado que tuvimos acá, ¿no? Acá el conflicto armado interno que vivimos en los 80 fue muy duro, con mucha estigmatización a la izquierda, nos metían en un mismo saco a todos, ¿no? Centro luminoso, izquierda, todo, ¿no? Era lo mismo para la derecha y para la represión. Entonces, yo creo que por un lado sí hay una generación que viene sin esos estigmas, sin esa carga tan fuerte, que también viene más dispuesta a cuestionar el modelo más allá de lo que se nos ha dicho que es lo único que funciona, ¿no? Que ya tiene esa inquietud de ver qué más puede haber aparte de lo que se nos ha dicho. Y sí creo que además con formas organizativas mucho más flexibles, ¿no? Menos atadas a la estructura partidaria quizá. Entonces creo que eso ha sido una buena combinación para lo que hemos tenido, ¿no? Anaí, ¿cómo explicarnos la persistencia del fujimorismo a pesar de lo nefasto que resultó para el Perú? Bueno, yo creo que el Fujimorismo ha tenido varios momentos, ¿no? Efectivamente hay un primer Fujimorismo que es el de los 90, ¿no? Porque claro, Fujimori hace la chamba sucia, el trabajo sucio a los grupos de poder económico, a las élites, ¿no? Pone la cara, pone ahí el aparato, pero quienes resultan ganadoras de todo eso son los grupos de poder económico, ¿no? Las cámaras empresariales, la CONFIEP, aquí la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, porque este país tuvo 10 años o 20 casi de crecimiento de los precios de los minerales, ¿no? Hemos vendido todo, ¿no? Los precios de los commodities estuvieron muy altos y bueno, había un escenario macroeconómico que favorecía a que este grupo de poder estuviera ahí, ¿no? Claro, cuando Fujimori deja de ser funcional, se vuelve a la democracia y el Fujimorismo está en repliegue, ¿no? Está ahí en un repliegue durante el 2000, 2010, y luego con la hija de Fujimori, con Keiko, que vuelve, ¿no? A la escena, tratando de una victimización de la persecución, etcétera, le da un nuevo aire al Fujimorismo, ¿no? Que la lleva casi a la segunda vuelta, de hecho estuvo en segunda vuelta, ¿no? Le da este nuevo aire, pero ya venía deteriorado. O sea, yo creo que es un nicho que tiene, por un lado, un núcleo duro, muy, digamos, autoritario, muy nostálgico del padre, de lo que hizo Alberto con la supuesta pacificación y la estabilidad de los 90. Y por otro lado, también grupos económicos de la derecha que lo veían como la pieza que podía ordenar el país, ¿no? Y preferían mil veces que sea él y que sea ella, Keiko, la hija, a que sea algún otro político, ¿no? Creo que la derecha ahí no tuvo muchos reparos democráticos, le daba igual que fuera Fujimori, Keiko, Kenji, porque además son varios hijos, ¿no? Entonces creo que hubo mucha permisividad de parte del establishment político frente al Fujimorismo, un partido golpista por un lado y por otro lado violador de derechos humanos, porque Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la desaparición de 9 estudiantes de la Universidad Cantuta, y además corrupto, ¿no? Porque lo que se descubrió además es que habían robado lo que habían querido, ¿no? Entonces, mucha permisividad, yo creo que por garantizar el modelo y el sistema, ¿no? Y bueno, terminó de derrumbarse el Fujimorismo en los años anteriores, 2018-2019, con el escándalo Odebrecht, ¿no? Que habían recibido mucho dinero para la campaña electoral, que a sus congresistas, sus diputados también habían recibido mucho dinero, que habían malversado también obras, donde habían sido... Entonces sí, era pues una maquinaria para delinquir en realidad, ¿no? Yo creo que ahora está muy venido a menos, de hecho en las encuestas tenemos elecciones generales en abril, están muy abajo, ¿no? Con 4 o 5%, ¿no? De hecho Keiko está con prisión preventiva y la soltaron por la pandemia, pero está muy involucrada en estos casos, ¿no? Nos has hablado ya en dos ocasiones, Anaí, del caso Odebrecht. ¿Tú dirías que eso atraviesa completamente el mundo de la política peruana
más allá, por ejemplo, de Brasil o de otros países, o es parte de nuestro continente? Sí, yo creo que no solo es Odebrecht, son varias empresas, ¿no? Yo creo que es una forma, un modus operandi de las empresas transnacionales, ¿no? Se destapó Odebrecht por lo que pasó en Brasil, pero yo creo que varias funcionan así. Y lo que tiene Perú es que tiene un marco legal, constitucional incluso, muy favorable a estos esquemas de corrupción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una figura que creo que ningún otro país tiene en la Constitución que se llama los contratos ley, ¿no? O sea, tú firmas un contrato y es ley. El contrato que se firmó con Odebrecht por el gasoducto sur en el Cusco es una ley. O sea, cambiar ese contrato, por más que la empresa haya sido corrupta, lo que sea, implica modificar la ley. O sea, el Congreso, el Poder Judicial, una serie. Entonces, estas figuras son muy favorables a esquemas de corrupción. De ahí también que la demanda de cambio de constitución tenga que ver con lo que hemos vivido, ¿no? O este rol subsidiario del Estado. El Estado está favoreciendo a los privados todo el tiempo con este tipo de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces yo creo que Odebrecht impactó en distintos países, pero la penetración que tuvo y el impacto que tuvo en el Perú, que también fue OAS y otras empresas brasileñas, y como digo, seguro hay de otros países, fue porque se involucró a toda la clase política, ¿no? Estaba metido desde el presidente, alcalde, funcionarios, ¿no? Y también por lo que decía, que este país tuvo mucho dinero, ¿no? Fue el crecimiento del PBI fue sostenido por los altos precios de los commodities en el mercado internacional y pues había para hacer obras y venían aquí y se producían estos casos de corrupción, ¿no? ¿Te parece, Anaí, si vamos a una pequeña pausa? Vamos. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre Perú hoy con Anaí Durán Guevara. Ella es directora de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Coordina relaciones internacionales del proyecto político Nuevo Perú. Anaí, hubo una época en la década de los 70s, 80s, en donde la izquierda peruana era una izquierda muy potente en todo el continente. Eh, por poner un ejemplo, Barrantes era alcalde de Lima, tenía programas ejemplares como el de Vaso de Leche. eh, la izquierda unida avanzaba y diera la impresión en aquella época de que se encaminaba a la posibilidad de ganar la presidencia de la República. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente esa crisis de la izquierda peruana? Sí, una crisis muy profunda, ¿no? De la que seguimos pagando las consecuencias hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que por un lado son cambios de la sociedad que la izquierda no pudo leer a tiempo, y por otro lado ya fallas y consecuencias de los mismos partidos, ¿no? Creo que la sociedad peruana se informalizó, por un lado, ¿no? Más tendiente a buscar estas figuras de independientes, de outsiders, como salvadoras, digamos, y por otro lado, la izquierda misma entró en una vorágine, por un lado, de una izquierda armada, ¿no? Tenías a Sendero Luminoso atacando a la misma izquierda legal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un partido muy sui generis, Sendero Luminoso, no creo que en ningún otro país de Latinoamérica hubo algo así, ¿no? En nivel de ideologización y violencia contra la misma población civil, ¿no? Entonces creo que esto fue letal para el proyecto de izquierda, para las organizaciones sociales, y permitió a la represión del Estado atacar al movimiento social, que finalmente es la base de un proyecto de izquierda, ¿no? Entonces creo que esta combinación de conflicto armado con los cambios de la sociedad, más partidos de izquierda muy fraccionalistas y también bastante ideologizados pese a los cambios que ya estaban pasando en el mundo, llevaron a un repliegue muy fuerte, ¿no? Un repliegue en ONGs de desarrollo, ¿no? En pequeñas agrupaciones, y bueno, creo que el fujimorismo pasó como un rodillo por encima, la fragmentación de la sociedad fue muy fuerte, la ideología neoliberal misma caló mucho y muy hondo en la población, ¿no? Este discurso del emprendedor, del otro sendero, de Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? Todos podemos ser emprendedores, sí caló fuerte, ¿no? Y creo que este repliegue de la izquierda ha costado mucho superarlo, ¿no? No quiere decir que no haya habido una búsqueda de un buen sector de la población de opciones de cambio antineoliberales,
digamos, antisistémicas, pero ha habido mucha, y hay todavía mucha dificultad para poder institucionalizar una opción de representación viable desde la izquierda, ¿no? Humala jugó mucho con eso al hacerse el nacionalista, al tomar a Velasco y a algunas banderas de la izquierda, pero a los 2 meses que llegó al poder se puso derechito en el camino neoliberal, ¿no? Estilo Lenin Moreno. Entonces, no ha habido, o sea, pese a esa búsqueda de la población que vota a gente de izquierda, de cambio, como pasó con Humala, ha sido muy difícil poder, como decía, concretar una opción viable, ¿no? De representación y de poder, finalmente. Hubo también un momento, Anaí, en el que el movimiento popular peruano era un movimiento muy vital, ¿no? La organización de los barrios, la autogestión. ¿Eso sobrevive hoy en día o se extinguió al calor de la represión y de los fracasos políticos? Yo creo que el movimiento que se construye, que hay un acumulado importantísimo, ¿no? En los 60, en los 70, de luchas campesinas por la tierra, por ejemplo, además del movimiento urbano popular, tú mencionabas los vasos de leche, los comedores populares, una sociedad muy, muy densamente organizada, ¿no? Yo creo que eso se pulveriza y se liquida entre los 80 y 90, ¿no? Tenías a Sendero Luminoso, por ejemplo, asesinando a la dirigente Marilena Moyano, la dirigente del Comité de Base de Leche. Tenías a la represión, al ejército, a la policía, eliminando estudiantes, etcétera. Creo que fue un fuego cruzado que terminó pulverizando, como decía, este tejido social que fue tan potente, ¿no? Y ha costado reconstruirlo. Yo creo que ha habido también en las últimas décadas una reconstrucción del movimiento social, ¿no? Ha habido aquí, por ejemplo, luchas muy importantes del movimiento indígena amazónico, ¿no? Que ha logrado parar, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, capítulos muy lesivos para la Amazonía, ¿no? En 2009 hubo aquí un paro amazónico contundente, con saldo lamentable de más de 30 personas muertas, pero que consiguió enfrentar ese avance del capital transnacional en la Amazonía, ¿no? O en los movimientos socioambientales en la sierra, frente al capital minero también, ¿no? O ahora más recientemente también movimientos más urbanos, más como por ejemplo en defensa de los espacios públicos. Yo creo que hay una reorganización del tejido social y de los movimientos sociales que son interesantes y que creo que también se ven ahora desplegados, ¿no? Porque el movimiento feminista, igual que en distintos países de América Latina, está teniendo más protagonismo, y ahora al calor de la pandemia y de la crisis que estamos viviendo también estas formas más comunitarias de subsistencia, ¿no? Creo que sí tienen que ver con nuestra tradición comunitaria andina, ¿no? Por ejemplo, las ollas comunes, las cocinas populares, ¿no? Las mismas colectas para poder conseguir oxígeno, ¿no? Entonces creo que sí hay una renovación del tejido organizativo lento, como decía, la penetración del neoliberalismo ha sido muy fuerte, pero sostenido, ¿no? Si tuvieras una bola para ver el futuro, eh, ¿qué dirías que se anticipa en el Perú de hoy? Eh, ¿Estabilidad, inestabilidad? ¿Los proyectos de izquierda van a lograr eh, pactar y presentarse junto en las elecciones? No, para eso es la bolsa del futuro, ¿no? Para Claro. anticipar, aunque no vaya a Sí. suceder así. Bueno, hay varias cosas, ¿no? A ver, yo pienso por un lado, al margen de mis deseos, creo que sí hay un proceso que se ha abierto, un proceso constituyente, ¿no? A diferencia del 2000 cuando se fue Fujimori y donde la demanda de nueva constitución en ese momento no fue tan fuerte, simplemente se cambió la firma de Fujimori por la de Toledo y todo se mantuvo igual. Ahora sí hay una impugnación mucho más directa a ese régimen y a esa constitución que lo ha sostenido, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que está en curso, que va a ser muy difícil parar para las fuerzas conservadoras del establishment, y que creo que la misma jóvenes, la misma generación del bicentenario que estamos hablando está empezando a demandar, ¿no? O sea, ya, o cambiamos la constitución con una asamblea constituyente y un nuevo pacto social, o por lo menos revisamos y reformamos sustantivamente la que tenemos, ¿no? Pero de que cambios tienen que haber a ese nivel, tienen que haber. Ahora, a un nivel más de lo que se viene en el corto plazo, tenemos elecciones convocadas para el 11 de abril. Este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias en los partidos. Yo creo también que hay una oportunidad importante para las fuerzas de izquierda, ¿no? Las fuerzas del cambio. Y bueno, estamos ahora, por ejemplo,
confluyendo varias organizaciones de izquierda progresistas en el proyecto Juntos por el Perú, ¿no? Que lidera Verónica Mendoza. Estamos en ese esfuerzo y creo que hay un momento propicio para poder plantear alternativas de cambio, ¿no? Creo que ha quedado claro, por un lado, lo mal que lo han hecho los sucesivos gobiernos en términos de corrupción y de desprotección de la población, ¿no? Lo vimos ahora en la pandemia y lo estamos viendo también en su nivel de manejo político, ¿no? Entonces yo creo que el proceso electoral va a ser importante y esperemos que este gobierno transitorio que se ha elegido para estos 8 meses que le quedan, pues pueda llevar las cosas con relativa calma, ¿no? ¿Cuál sería el espacio de ese nuevo proyecto Juntos Perú? ¿A qué aspira? ¿Sería un proyecto por utilizar esquemas de corte socialdemócrata, bolivariano? O sea, ¿cómo se autodefinirían ustedes para hacer política? Bueno, este es un proyecto de izquierda, obviamente, ¿no? Está en este proyecto desde el Partido Comunista, el Partido Humanista, estamos nosotros como Nuevo Perú, que somos mariateguistas, en fin, hay una confluencia del espectro de izquierda, digamos, no ideologicistamente, o sea, no estamos poniendo por delante la ideología, sino estamos poniendo por delante la construcción de un proyecto popular, por un lado, que represente a las aspiraciones del pueblo, y por otro también el proyecto nacional, que este país ha tenido siempre trunco, ¿no? Por ejemplo, vamos a conmemorar los 200 años de independencia, aquí fuimos el último bastión de la corona española, recién en el 2021 se fueron y eso hubo que perseguirlos hasta Ayacucho, y es como el momento para poder replantearnos cómo hemos ido fortaleciéndonos como nación, ¿no? Con una élite muy cerrada, de espaldas a las mayorías indígenas y populares. Entonces tenemos un poquito esta aspiración poco ambiciosa, histórica, pero creemos que es un momento propicio, como decía, ¿no? Son las elecciones generales del Bicentenario y hay esa posibilidad y pues estamos ahí disputándola. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos cayó la guillotina del tiempo. Gracias por explicar con tanta precisión una situación tan compleja. No, muchas gracias a ustedes y cuando quieran aquí estamos. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable presencia el día de hoy aquí en Cruce Palabras y los esperamos la semana que viene aquí en Telesur. Hasta la próxima.